¿A cuántas personas crees tú que les has compartido acerca de Jesucristo? ¿Te sobran dedos en una mano para contar a las personas a las cuales tú les has compartido el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste directamente a alguien acerca de la salvación? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Fue esta semana? ¿Fue hace un mes? ¿Fue hace un año? ¿Nunca lo has hecho y sin embargo te consideras cristiano? La mayoría de las personas de la iglesia, yo creo que es obvio que todos sabemos que tenemos que evangelizar, que tenemos que cumplir con la gran comisión. Sin embargo, el porcentaje de las personas que salen a evangelizar siempre es muy poquito. Y cuando uno revisa las estadísticas a nivel mundial, la carga de la gran comisión está siendo llevada apenas por un pequeñísimo porcentaje de los cristianos del planeta. Son muy poquitos los que están enlistados en la iglesia, no solamente para venir un domingo a escuchar un sermón, sino para ir afuera a hablarle a otros acerca de Jesucristo. En las iglesias la gente escucha hablar acerca del deber de evangelizar. Ustedes vienen a una iglesia bíblica en la cual se está predicando continuamente el evangelio. Es más, se dan capacitaciones acerca de cómo predicar el evangelio, se enseñan doctrinas, se discute acerca del papel de la iglesia en el mundo, cómo tiene que evangelizar. Pero sin embargo, aunque la iglesia invierte mucho tiempo en eso, al final los cristianos no salen a pescar. Ayer estaba viendo un video que es precisamente una parábola que ilustra esto que yo les estoy diciendo, y era una parábola acerca de un club de pesca. Resulta que había un club de pesca que tenía sus instalaciones al lado de dos grandes lagos llenos de peces. Y en ese club de pesca la gente se reunía a hablar de los peces y hablar de lo importante que era ir a pescar y de lo bonito que era pescar. Se hacían conferencias y llegaban invitados internacionales a dar conferencias acerca de las nuevas técnicas de pesca. Algunos incluso habían estudiado tanto que tenían doctorado en pescadología. Se hacían encuestas y se miraba cuántas personas querían ir a pescar. Muchos querían hacerlo. Pero adivina qué, nadie pescaba. Nadie pescaba. Algunos decían, no, la verdad a mí me gusta la pesca, pero siento que no es mi don. Otros decían, no, yo pienso que mi trabajo es conseguir los equipos para que salgan a pescar, pero no ir yo a pescar. Y otros decían, yo pongo plata para que compren lo necesario, pero realmente no sé cómo hacerlo. Un día invitaron al club de pesca a un hombre que no tenía idea de nada de eso, de cómo funcionaba el club de pesca, y él escuchó simplemente que pescar era algo muy chévere, y él tomó su caña de pescar, se fue al lago, y adivinen qué, pescó, y pescó un pez gordo, y entonces lo llevó allá al club de pesca, y todos le tomaban fotos, y lo aplaudían, y decían, wow, tienes el don, tú tienes el don para pescar. Y entonces él, desde ese momento, se dedicó a dar conferencias de cómo pescar. Y lo convirtieron en el presidente del comité de pesca. E iba a otros clubes de pesca y enseñaba y contaba su testimonio de cómo había pescado. Hasta que un día, decepcionado de tanta conferencia, cogió su caña de pescar y le dijo a uno de sus amigos, vamos a pescar. Y adivinen qué, pescar. ¿Por qué es importante esta parábola? Porque retrata de una manera muy clara lo que pasa en todas las iglesias cristianas. Hablamos de evangelismo, hablamos de ganar almas, hablamos de las doctrinas que hay que predicar afuera en la calle, hablamos de justificación, regeneración, hablamos del juicio final, hablamos del infierno, hablamos de la realidad del peligro tan real que tienen todas estas cosas, pero sin embargo seguimos sin salir de pesca. En Mateo 4:19, el Señor Jesús
llamando a un grupo de pescadores, les dijo estas palabras: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si ha habido un texto en la Biblia que me haya inspirado a mí, ha sido Mateo 4:19. Porque el deseo de mi corazón es seguir a Jesús. ¿Escucharon lo que dije? El deseo de mi corazón es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús significa ser un pescador de hombres. Para eso, los cristianos hemos sido llamados a seguir a Jesús. Y en el momento en el que una persona se dispone a seguir a Jesús, esa persona se convierte en un discípulo para ser un pescador de hombres. Todos los cristianos estamos llamados a ser pescadores de hombres. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás tú siguiendo a Jesús sin la intención de ser un pescador de hombres? ¿Ese es el cristianismo que tú profesas? Hay algo mal. No has entendido la mitad de este versículo. Seguir a Jesús involucra trabajar ganando almas para Él. El problema es que como cristianos nosotros pensamos que la evangelización es una opción. O pensamos que es una responsabilidad que le atañe solamente a los líderes de la iglesia. O pensamos que es un don que algunos tienen y otros no. El día de hoy, hermanos, mediante esta enseñanza que yo he titulado Pescadores de Hombres, vamos a derribar varios mitos respecto a la evangelización. Y mi principal deseo y mi oración al preparar este mensaje es que nos anime a actuar desde esta misma semana. De lo contrario, esta enseñanza solo habrá sido otra conferencia más de pescadología. Y seguiremos siendo un club de pesca que no pesca. Vamos a ver varios mitos. El primer mito que queremos derribar hoy mediante las escrituras es el siguiente: la evangelización es un don. Un don que algunos tienen, pero otros no. No, hermanos, la evangelización no es un don. La evangelización es un mandamiento, es un deber de los cristianos. Y así aparece escrito en Mateo 28 del 16 al 20. Quiero que vayan allá, Mateo 28 del 16 al 20. Y miren en qué términos le fue dada la tarea a la iglesia. No le fue dada como una opción, una posibilidad, le fue dada como un mandamiento, algo que la iglesia debe hacer. Dice en Mateo 28, del 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si ustedes revisan, el texto tiene varios imperativos, varias órdenes: ir, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles. Y Jesús no está planteando una opción para la iglesia, está declarando una comisión, una tarea que la iglesia tiene que cumplir, y la iglesia no puede escudarse en nada para no cumplir con esto, con esa tarea que Jesús nos encomendó antes de irse a los cielos. ¿Esta comisión le fue dada exclusivamente a esos 11 apóstoles que lo escucharon? ¿Ustedes creen que Jesús puso el peso de la evangelización mundial sobre esos 11 hombres? Obviamente no. Es una tarea que Jesús le encomendó a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene el deber, el trabajo de ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Y hay que entender la evangelización también como una parte vital de la vida cristiana.
Al lado de la oración, al lado de la vida devocional, al lado de la vida de domingo aquí en la iglesia, al lado de todo eso tiene que estar también la disciplina de estar evangelizando siempre a alguien que se acerca de ti. Y no es un don, no es una actividad que está reservada para ciertos cristianos que están dotados en la iglesia para eso. No. Aquí en la iglesia nunca va a haber el ministerio de evangelismo, como en muchas congregaciones, porque en este instante estoy viendo el ministerio de evangelismo. Todos nosotros hemos sido llamados a evangelizar. Toda la iglesia. ¿Alguna vez tú has escuchado a alguien decir, la evangelización no es mi don? ¿Has escuchado a alguien decir así? ¿Tú alguna vez has dicho eso? Como si eso fuese una excusa para no compartir la fe. Eso no es excusa. Y pensar de esa manera revela un entendimiento de la evangelización muy inmaduro. Pensar de esa forma es simplemente no haber leído lo que dice Mateo 28. Todos los cristianos son llamados a compartir su fe como un acto de fidelidad, no como un don. O sea, nosotros predicamos el evangelio simplemente porque tenemos que obedecer a Jesús. Y la Biblia es clara en que es la iglesia con todos sus miembros la encargada de cumplir con esa gran comisión. No son solamente los líderes, no fueron solamente los apóstoles, no somos solamente los pastores. No, toda la iglesia tiene que cumplir con esa tarea. Otra mentira relacionada a esta de que la evangelización es un don, suele ser que la gente cree que la iglesia no es capaz de evangelizar, que necesitamos que vengan otras personas preparadas, entrenadas para que evangelicen el barrio, evangelicen nuestras familias y los traigan a la iglesia. Eso no es verdad. Eso no es cierto. No es cierto tampoco que necesitemos grandes proyectos evangelísticos con una gran parafernalia y alquilar el Palacio de los Deportes y traer a un gran orador y contratar buses y llevarlos allá a ese lugar. No, no es necesario hacer todo eso. Porque nosotros lo que vemos es que en la vida cotidiana de la iglesia, de Hechos de los Apóstoles, en la vida normal de la iglesia, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso hacía Dios. Si quieren, vayan conmigo a Hechos, capítulo 2, del versículo 46 al 47. Hechos 2, del 46 al 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense en esas palabras que acabo de leer, y van a encontrar que no hay nada extraordinario allí. Es una vida normal de iglesia. La gente reuniéndose, la gente comiendo en las casas, compartiendo, alabando a Dios, teniendo compañerismo con los vecinos. Y miren lo que hacía Dios y el Señor allí, en medio de esa vida normal de iglesia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven? Entonces, ni la evangelización es un don, ni tampoco es una tarea que ciertos cristianos expertos tengan que realizar. Toda la iglesia debe hacerlo. ¿Cuándo? Siempre. En la vida cotidiana de la iglesia. Porque Dios salva por medio de su iglesia. Y cuando Dios salva a un pecador, ¿a dónde lo lleva? A una iglesia cristiana. Y Dios salva a través de cosas tan cotidianas como el compañerismo entre semana y las reuniones del domingo, aquí en la congregación. A veces sin necesidad de micrófonos. Dios salva a pecadores. ¿Cómo? Tomando tinto. Vean, una manera muy barata, muy barata, de ganar un alma para Cristo es, con una Biblia, invitar a una persona a tomar tinto. Es más, invítelo a su casa. Invítelo a su casa. Más barato le sale. Y allí, alrededor de esa taza de café, usted abre la Biblia y le enseña el Evangelio. ¿Cuánto le costó?
Realmente no costó mucho. ¿Ven? Tal vez Dios ha salvado más personas usando tintos que usando pastores. Porque la mayoría de las personas no llegan a la iglesia porque el predicador sea muy bueno. Llegan a la iglesia porque sus familias los trajeron. Llegan a la iglesia porque sus amigos los invitaron. En la vida cotidiana. Allí es donde se desarrolla la evangelización. Lo que nosotros vemos en la Biblia es un sistema muy sencillo que consiste en lo siguiente, vean. Cristo capacita a la iglesia el domingo y la envía a cumplir la gran comisión toda la semana. Y ojalá eso cambie su perspectiva del domingo. Usted vino hoy a ser capacitado para cumplir la gran comisión. ¿Cuándo? Hoy y mañana. Y el siguiente domingo vendrá a la siguiente capacitación. Pero hermanos, no nos volvamos un club de pesca. No nos volvamos un centro de capacitación para evangelizadores que nunca evangelizan. No hagamos eso. El lunes, el martes y el miércoles, en tu trabajo, con tus compañeros de estudio, con tus familiares, allí tienes un escenario para poner en práctica lo que estás aprendiendo aquí los domingos. Si tú estás siguiendo a Jesús, si tú has ido en pos de Jesús, tienes que tener la fe de que Él te está capacitando para hacerte un pescador de hombres. No pienses que eso es para otros, no. Tú estás siguiendo a Cristo, Cristo te está capacitando para que seas un pescador de hombres. Evangelizar, entonces, entendido a la luz de la gran comisión, es un deber de la iglesia. Es un deber, no una tarea asignada para unos pocos, no una opción. La gran comisión, hermanos, es un mandamiento. Y no cumplir con un mandamiento de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Es pecado. Es pecado. El segundo mito, la evangelización no funciona. La evangelización no funciona. Ha habido muchos cristianos con buenas intenciones que han terminado desechando el mensaje claro del evangelio porque no creen en realidad que la sola predicación sea suficiente para traer convertidos a la iglesia. En el afán de muchos pastores por llenar el local, por llenar el templo, terminan desechando el evangelio y terminan apelando a diferentes estrategias, a diferentes técnicas que al final producen falsos convertidos, decepciones, porque esos hombres creyeron que la evangelización no funcionaba. Aquí tengo una pequeña lista de los errores más comunes en la evangelización, por los cuales pareciera que la evangelización no funciona. La evangelización sí funciona cuando se cumple según las escrituras. El problema es que muchas veces le llamamos evangelización a lo que no es. Voy a darles una lista de malas prácticas en la evangelización. Métodos humanos. Técnicas psicológicas para convencer a las personas. Eso no funciona. Mi esposita, hace muchos años, sirvió en un evento, eso fue en la Plaza de Bolívar, con Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Él vino a Bogotá, él hizo un evento muy grande y evangelizó, entre comillas, evangelizó. Mi esposa me contó, después de que hizo su participación allá en el evento, que a ella le habían dado unas instrucciones. A ella le dijeron, cuando el evangelista llame a la gente al púlpito para repetir la oración del pecador, para aceptar a Cristo, todos los que están sirviendo como guías, como líderes que van a tomar los datos, tienen que también bajar de todas partes, tienen que meterse en la multitud para que ellos jalen, para que ellos de alguna manera sirvan de inspiración a los que están allí indecisos. Es más, si pueden como animarlos y empujarlos a pasar al frente, mejor.
Uno escucha eso y uno piensa, ¿qué clase de conversiones van a ocurrir en ese escenario en donde a lo único que se apela es a una manipulación psicológica? Obviamente esa clase de evangelismo no funciona y lo que prueba que no funciona es que todas esas miles de personas que pasan al frente al final no terminan asistiendo a ninguna iglesia cristiana. Siguen en el mundo, así que convertidos no fueron. Dentro de los métodos humanos no solamente se apela a la psicología, sino que también se apela al entretenimiento. Ah, es que el culto es muy aburrido, y si ponemos rock, y si ponemos unas niñas acá que bailen al son del rock, y ponemos unas luces bien chévere, y ponemos, no sé, unas pantallas interactivas. Y eso va a traer gente a la iglesia. Eso trae gente a la iglesia. Pero eso no es evangelizarla, eso es entretenerla. Y al final, si uno usa métodos carnales para atraer a los carnales, va a tener que seguir usando esos métodos carnales para mantenerlos en la iglesia. Y el día que uno quiera darles evangelio, el día que uno quiera hablarles del pecado, se van a ir. Otro error, otra cosa que está mal en lo que muchas veces la gente intenta hacer a la hora de evangelizar, son las malas motivaciones. Las malas motivaciones. Vean, hermanos, iglesias muy grandes producen mucho dinero. Y no solamente producen mucho dinero, sino que también producen votos. Y ahorita en tiempo de elecciones, es muy común ver iglesias que descuelgan el salmo, ¿sí?, de la fachada, la publicidad con el salmo, y pegan la foto del político. Y el sermón tiene que ser cortico, porque el político que vino, hay un político entre nosotros, hay que invitar al político para que venga acá. Y entonces en la iglesia está todo el tiempo diciendo el pastor, ¿qué pasa que no están trayendo gente? ¿Qué pasa? Realmente a él no le interesa ganar almas, a él le interesa tener más dinero y tener más poder, tener votos. Esta semana escuché de una iglesia acá muy grande en Bogotá, muy grande. O sea, yo vi la investigación que están haciéndole, porque ellos dentro de su auditorio incluso tienen un lugar en donde están los candidatos, o sea, la foto de los candidatos y unos asesores acerca de las propuestas de estos candidatos y todo. Y dentro del liderazgo de la iglesia le exigían a cada líder de célula 25 votos. 25 votos por los candidatos que la iglesia puso. Y no era como, bueno, si puedes convencer a 25 personas, no, es que las convences y haces que entren a una página de internet y se suscriban y digan que sí van a votar y los comprometes y el día de las elecciones los recoges y los llevas y te aseguras y hablas con ellos que sí votaron. Tristemente muchos cristianos, yo fui uno de esos, muchos cristianos caímos en esas iglesias pensando que estábamos evangelizando personas para el reino de Dios y lo que estábamos consiguiendo era prosélitos para políticos y plata para empresarios que se hacen llamar pastores, pero no son pastores, son empresarios, son lobos. Y muchas veces las personas piensan que por eso la evangelización no sirve, porque al final termina haciendo prosélitos de las ovejas. No, lo que pasa es que eso no es evangelismo. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Otra cosa mal hecha en la evangelización son los malos enfoques. Los malos enfoques. Sí, un mal enfoque es el evangelismo social o el evangelio social. ¿En qué consiste el evangelio social? En el evangelio social no se predica a Cristo, no se habla del pecado, sino que se reparten mercados. Se regala ropa. Y hay muchas iglesias en Bogotá que funcionan muy bien regalando mercados. Hay una iglesia, alguna vez supe de una iglesia en el sur que tenía una lista de las personas que asistían a la iglesia y nunca fallaban a la iglesia. ¿Por qué? Porque a final de mes, a los que estaban en la lista, se les daba un mercado. Difícil llenar una iglesia así, ¿no les parece? Difícil. Eso no es el evangelio.
Sí, nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a los más necesitados, pero ¿dónde está el evangelio en eso? Simplemente dar de comer no es evangelizar. Hay que hablarle al pobre también acerca de su pecado y de la necesidad que tiene de Cristo, no simplemente curarle el hambre. Eso no es evangelizar. Eso se convierte en asistencialismo y termina antes causando un daño en las personas que reciben las ayudas. Falsas expectativas. También por eso a veces la gente cree que la evangelización no funciona. ¿Cuáles falsas expectativas? A veces en las iglesias se predica el evangelio solamente para ver números. Sí, solamente para ver que la lista de asistencia crece. Y esa es una mala expectativa, porque nosotros evangelizamos en primer lugar para la gloria de Dios, aunque nadie crea. Aunque nadie acepte el evangelio que predicamos, tenemos que predicarlo, porque en los que se salvan es olor de vida para vida, y en los que se pierden olor de muerte para muerte, pero en nosotros que predicamos somos olor de Cristo. Cada vez que se habla del evangelio de la manera bíblica, nosotros soltamos un aroma a Cristo. En los que se salvan huele rico, en los que se pierden huele a feo, y por eso no vuelven. No importa, no predicamos simplemente para tener más números, predicamos para la gloria de Dios, predicamos para mostrar a Cristo. Sí esperamos ver conversiones, es verdad, pero hay que esperar los frutos en su tiempo. No tenemos que apresurarnos a llamar a una persona cristiana simplemente porque levantó la mano o empezó a venir seguido aquí a la iglesia. No. Acá todos nos decimos hermanos, pero hay muchos que no lo son. Es verdad. Ahora, si una persona dice, yo he creído en Jesucristo, nuestro deber es creerle. Decir, aleluya, aleluya, eres cristiano. Pero ya veremos. Así se responde cuando una persona dice, yo soy cristiana. Tú dices, aleluya, pero ya veremos. Porque el fruto se va a mostrar con el tiempo. El tiempo revelará qué tan cristiano eres tú realmente. Otra equivocación que se comete por la cual la gente piensa que la evangelización no funciona son las malas inversiones. Las malas inversiones. Supe de una iglesia que invertía muchísimo dinero en hacer una representación de Navidad del pesebre y traían animales, ovejas, vacas, y colgaban personas con cables para que hicieran de ángeles. Luces, sonido, camiones con escenario. Eso valía muchísimo dinero. Y claro, a la voz de un evento tan grande, toda la comunidad llegaba, el lugar estaba a reventar de gente. Sin embargo, al siguiente domingo, adivine cuántos llegaban. Ni uno solo. Y esa plática se perdió. Es que eso no es evangelizar. Hacer eventos para llenar un lugar, eso no es evangelizar. Ese es otro error. Hacer de la evangelización un evento. Hacer de la evangelización un acontecimiento en la iglesia. No. Evangelizar debe ser parte del día a día en toda iglesia cristiana. Evangelizar tiene que ser parte de tu semana, de esta semana que empieza. Así como hace parte de tu semana orar y estudiar la Biblia, debe hacer parte también compartir el evangelio con los que te rodean. En 2 Corintios 4:2, el apóstol Pablo habla acerca de sus estrategias. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo renuncia a cualquier tipo de estrategia, a cualquier tipo de astucia, como él mismo la llama, simplemente para ganar gente. Y él, en lugar de eso, en lugar de andar adulterando la palabra, él predica mediante la manifestación de la verdad y confía en Dios en que mediante esa estrategia los hombres van a llegar a Cristo. Otro mito. Bueno, antes de seguir, creo que ha quedado claro que la evangelización sí funciona.
El problema es que a veces le llamamos evangelización a lo que no es. ¿Listo? Tercer mito. Evangelizar es para valientes. Evangelizar es para valientes. Hermanitos, es normal sentir temor de compartir el evangelio con las personas que nos rodean. Es normal sentirnos paralizados cuando tenemos que hablar del pecado y del juicio de Dios a alguien que se siente cómodo en su estilo de vida. Es normal sentir temor de ser ridiculizados, despreciados, ignorados, perseguidos. No queremos que la gente nos vea como fanáticos religiosos o como intolerantes. Nosotros queremos conservar las relaciones que tenemos con nuestros amigos, nuestros familiares. Y sabemos, todos lo sabemos, que hay algunos temas que no se tocan en la mesa, ¿cierto? Porque se arman las polémicas. Hay dos temas particulares que en una mesa no se tocan, porque se desata una polémica. ¿Cuáles son? Política y religión. ¡Ay, su tía la petrista! Háblele mal de Petro y se le dañó el almuerzo. Le quita la carne de la boca y lo echa de la casa. ¡Ay, su tía católica! Cuando usted le hable de la idolatría, también va a ser lo mismo. Sí, y uno no quiere eso, pero sin embargo tenemos el deber de evangelizar. ¿Y cómo puedo yo vencer ese miedo? ¿Cómo puedo yo vencer ese temor a la mala reacción del otro? Les voy a dar dos claves para vencer el temor. La primera forma de vencer el temor es mediante un temor mayor. Vencemos el temor mediante un temor mayor. Voy a darles dos ilustraciones. Si tú estás en un zoológico y de repente se escapa un mono, y el mono es agresivo, te va a dar miedo, ¿sí o no? Te va a dar miedo del mono, porque el mono el mico de pronto te aruña o algo. Pero si se escapa el león, y el león está detrás de ti, vas a pasar por encima del mono. Porque le tienes más miedo al león que al mono. Entonces se dan cuenta como un temor mayor nos hace valientes frente a otros temores. Ocurrió en Estados Unidos que una niña de 6 años salió con su hermanita, muy pequeña, de 2 o 3 añitos, a un muelle, cerca a un lago. Y resulta que se le soltó la niña pequeña de la mano a la hermanita, a la mayor, y la niña chiquita cayó al lago. La niña de 6 años sabía nadar, pero solamente en piscina. Nunca se había soltado a las aguas frías de una laguna. Sin embargo, el miedo a perder a su hermana fue mayor que el miedo al agua, y se lanzó y la salvó. El miedo nos hace valientes cuando le tememos a lo correcto, ¿ven? En el caso del evangelismo, es el miedo a que esa alma se condene el que me hace valiente para predicarle. Es el miedo a no obedecer a Dios en la gran comisión el que hace que escoja ser odiado por los hombres. Es el miedo a perder la oportunidad de mostrar a Cristo el que me hace correr riesgos y exponer mi reputación, mi comodidad, mi estabilidad, mi seguridad, aún mi empleo. Porque le temo más a Dios, me hago valiente delante de los hombres y les hablo con claridad del evangelio. ¿Ven? ¿Ven cómo si tememos según la voluntad de Dios nos hacemos valientes? Entonces, no se nos pide realmente ser valientes, se nos pide más bien temerle a Dios y temerle a las consecuencias de no evangelizar. Ese miedo era el que impulsaba al apóstol Pablo a decir, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Por eso él se hacía valiente frente a los hombres. Otra forma de vencer el miedo es evangelizando con fe en el evangelio. No mirando nuestras capacidades, no mirando nuestra oratoria, pero sí poniendo la fe en que el evangelio es poderoso para salvar. Nosotros tenemos que plantar la semilla con fe, tenemos que predicar creyendo que el evangelio salva, pero tenemos que recordar que nosotros somos simplemente sembradores. El que salva es el evangelio. Tenemos que recordar que Dios es soberano en la salvación, pero que nosotros tenemos que ser fieles en llevar el mensaje a los que nos rodean.
Y para animarnos en ese trabajo de ir, de ganar almas, tenemos que confiar en que el Evangelio es poderoso para salvar, y aunque nosotros no seamos hábiles, tenemos que confiar en que el Evangelio sí es poderoso para cambiar corazones. Cuando estuve en la médula, en la médula anterior, el año pasado, contaban de un pastor que estaba en su casa, 10 de la noche, el hombre ya se estaba empijamando y de repente sonó el teléfono y lo llamó un miembro de la iglesia, un hombre desesperado. Pastor, por favor, venga a mi casa, necesito que hable con mi hijo es muy rebelde, necesito que venga ya a hablar con él. 10 de la noche, empijamado el pastor. Señor, bueno, hermanito, se cambió de ropa, cogió el carro, 20 minutos de camino, y por el camino decía, no se puede esperar, no se puede esperar a mañana. Oiga, la gente en la iglesia sí es inconsciente, ya 10 de la noche y que no, que tiene que venir hasta ahora. Bravo el pastor, de mala gana fue. Llegó a la casa y se quedó a solas con el muchacho, al que le habían pedido ir a visitar. El muchacho era rebelde, el muchacho era borracho, el muchacho era un hombre difícil. Y entonces el pastor llegó y de mala gana, le dijo, ay, usted ya sabe, eso ya se le ha dicho, ¿cuántas veces? Tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio, depositar su fe en Jesús y dejar su pecado. Y le habló del Evangelio, pero así, como me quiero ir ya. Y ese día ese muchacho fue salvo. Ese es el poder del Evangelio. No depende del carisma, no depende de la habilidad. La semilla es poderosa. La semilla da vida. Ese Evangelio hay que predicarlo. Por eso dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hasta predicando de mala gana, la gente se salva, hermano, porque el Evangelio es poderoso. Eso lo anima a uno a ser valiente. No soy yo, es el Evangelio el que salva. Otro mito, cuarto mito. Si Dios ya predestinó a los escogidos, serán salvos de cualquier modo. Si Dios ya predestinó a los escogidos, serán salvos de cualquier modo. Este es un mito que se escucha entre los hipercalvinistas, entre aquellos que no han entendido realmente la soberanía de Dios, y es un error teológico que consiste en creer que si Dios ya determinó salvar a alguien, igual lo va a salvar, predique yo o no predique. No, pero espérate. Dios ha determinado lo que ha de acontecer y también ha determinado a quién salvar. Pero escucha, Dios también ha determinado los medios para salvar a esa persona. Y el medio que Dios usa para la salvación es la predicación del Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar la salvación a ese pecador perdido. Entonces, predicar el Evangelio es un privilegio que Dios nos ha concedido, porque no nos necesita. No somos necesarios, es verdad, pero Él ha querido que la iglesia, cumpliendo la gran comisión, participe de la gloria de ese plan de salvación. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva mediante la predicación del Evangelio. Entonces, aunque Dios haya escogido salvar a un pecador, lo salvará siempre mediante la predicación del Evangelio. Otro mito, quinto mito. No tengo a quién evangelizar. No tengo a quién evangelizar. Bueno, Juan 4:35. Miren, hermanos, Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
¿No tienes a quién evangelizar? Jesús te dice, abre los ojos. Abre los ojos. A donde tú mires vas a encontrar peces, por montones. Cada persona con la que puedas desarrollar alguna relación medianamente cercana tiene que ser evangelizada, porque Dios la puso en tu camino para que tú compartas el evangelio con esa persona, en tu trabajo, en tu familia, donde sea. Es más, tú debes predicarle aún a los que se dicen cristianos, porque hay muchas personas que piensan que son creyentes cuando no lo son, porque fueron engañados mediante malos modelos de evangelización. Ahora, quiero como darles algunas instrucciones a la hora de evangelizar. Es importante recordar ser amables. Es importante tener empatía con los que nos rodean antes de predicarles el evangelio. ¿Escuchaste lo que te dije? Si tú maltratas a los que te rodean, cuando quieras hablarles del evangelio, vas a tener la puerta cerrada. Entonces, sé amable. Porque cada acto de amabilidad, de generosidad, de misericordia, lo que está haciendo es abrir las puertas para que después puedas hablarle de Cristo a esa persona. Sé amable, ten empatía. Recuerda que nosotros no predicamos desde la superioridad moral. Es decir, no le decimos a la gente, yo estoy bien, tú estás mal. No, somos pecadores y necesitamos todos de Cristo. Recuerda también que las personas, aunque sean pecadores, aunque sean pecadoras, han sido hechas a imagen y semejanza de Dios y tienen dignidad y merecen respeto. Y hermanos, a veces nosotros pensamos demasiado mal de los impíos y esperamos lo peor de ellos y muchas veces nos llevamos sorpresas. Y resulta que en un momento de escasez, de necesidad, el que nos tendió la mano de primeras fue el que no era creyente. Y resulta que cuando se nos murió un familiar, los compañeros de trabajo que no son cristianos, ahí estaban, acompañando. A veces esperamos lo peor de los que no son cristianos. No, la Biblia no nos manda eso, nos manda esperar lo mejor de los hombres. Y no hay que ver solamente lo que las personas son, hay que ver lo que pueden ser en Cristo, hay que mirar a la gente con los ojos de la fe. Puede ser que sea un hombre borracho, peleón, mujeriego, pero en Cristo, ¿qué puede ser? Porque es con esa fe que nosotros le vamos a predicar. Ahora, ¿no tienes a nadie a quien evangelizar? ¿En serio? Solo tienes que mirar a tu alrededor. Es más, es posible que alguien a tu alrededor esté esperando a ver cuándo te animas a hablarle de Cristo. Es posible que alguien a tu alrededor esté esperando que tú lo invites a la iglesia. Simplemente es alguien que tiene timidez y no te lo ha dicho, pero está esperando que tú lo hagas, porque no lo has hecho. Porque no empiezas a probar a tu alrededor cuántas personas quieren acercarse a los caminos de Dios. Ahora, puede pasar también que sí, que tú tengas pocos contactos, pocos amigos, poca vida social. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Pastor, es que yo soy muy tímido. Eso no es excusa, porque para eso estamos en una iglesia. Y tú puedes hacer muchas cosas en el contexto de la iglesia. Tú puedes invitar a alguien a la iglesia. Si de verdad te mueres de pánico de hablar del evangelio, puedes invitarlo a un grupo eco, puedes pedirle a hermanos de la iglesia que oren por esa persona a la cual tú quieres ganar para Cristo, puedes pedirle a un hermano de la iglesia que vaya contigo para hablarle a esa persona del evangelio. Hermanos, cuando se quiere, se puede. El problema es que somos indolentes. Acércate a un alma esta semana, una. Tal vez vas a echar la red y no agarraste muchos peces, pero de pronto agarras uno, un pescado. Otro mito. Meterse en problemas, el sexto mito, meterse en problemas por evangelizar hace quedar mal al cristianismo. Meterse en problemas por evangelizar hace quedar mal al cristianismo. Este quizás es el más espinoso de los mitos, pues muchos cristianos creen que entre más callados y más complacientes sean, más santos son. En el siglo en el que nosotros vivimos, hermanitos, ya se ha quitado el escándalo de la cruz. Y a la iglesia de alguna forma se le ha domado, se le ha domesticado,
para que no levante su voz en la sociedad. La iglesia no es escuchada, pero en el fondo la iglesia no quiere decir nada, porque la iglesia prefiere su comodidad, prefiere no meterse en problemas. Por eso los cristianos de este siglo preferimos meternos en nuestras burbujitas sin perturbar la vida de nadie a nuestro alrededor. Por eso preferimos aislarnos y encerrarnos en nuestro pequeñito mundo para no incomodar a nadie con la denuncia del pecado, con el anuncio del evangelio. Es mejor no meterse en los asuntos de nadie, es mejor vivir la vida y dejar vivir. Eso es muy anticristiano. Eso es muy anticristiano. Esa falta de obediencia a la Gran Comisión, en el fondo, es por la indolencia de nuestros corazones. Porque preferimos la comodidad del sillón antes que la molestia de lidiar con los pecados de otros, antes que ir y hacer el esfuerzo de ganar un alma para Cristo. La principal razón es que nos hemos creído la mentira de que podemos vivir en santidad sin perturbar a nadie, y eso no es cierto. Eso no es verdad. Jesús, siendo el hombre más santo de este mundo, tenía muchísimos enemigos. Se metió en muchos líos, hasta lo quisieron apedrear. Insultos se ganó, de las peores clases de insultos. La santidad incluye persecución. El apóstol Pablo lo dijo, cualquiera que desee vivir piadosamente tendrá que padecer persecución. Ahora, vivir en santidad no es simplemente portarse bien, vivir en santidad es obedecer a Dios, y eso incluye cumplir la gran comisión. Y hermanos, cuando usted quiera cumplir la gran comisión, va a descubrir que usted se metió en problemas. Se metió en problemas porque usted va a estar incomodando a los que no son cristianos. Y de pronto hasta le cogen fastidio, porque usted siempre está hablando desde el evangelio. Y va a perder amigos, negocios. Porque a los clientes también hay que hablarles de Cristo, y a los proveedores, y a los socios, porque también necesitan del evangelio. Dentro de esta mentira, muchos cristianos también se han creído la mentira que la gran comisión consiste solo en predicarle el evangelio a sus hijos. Y levantan la mano y dicen, yo, pastor, yo estoy cumpliendo la gran comisión. ¿Por qué? Porque le predico el evangelio a mis hijos. Pero espérate, porque al hacer eso te estás aislando del mundo, te estás negando a ser luz, a ser sal de la tierra, te estás negando a ser un pescador de hombres, que como vimos al principio hace parte del contrato que firmamos al meternos a este ejército. Porque hermanos, la vida cristiana, algunos la ven como un paseo, pero esto es una batalla. Y dentro de la batalla nosotros le depositamos dentro del contrato, le depositamos a Cristo los derechos sobre todo lo que somos y sobre todo lo que tenemos. Es verdad que uno tiene que predicarle a los hijos, pero la gran comisión debe ser llevada más allá de las puertas de la casa. Tenemos que enseñarle a los hijos, sí, pero también tenemos que llevar el evangelio a los que nos rodean. Paul Washer, para los que no saben quién es Paul Washer, es un predicador muy amado y muy respetado en las iglesias bíblicas. Paul Washer hizo muy famosa la frase de que tu primer ministerio es tu familia, ¿cierto? De hecho, él tiene muchas predicaciones al respecto. Y, bueno, tu primer ministerio es tu familia. Con esa frase yo estoy de acuerdo. Con la frase de Paul Washer yo estoy de acuerdo. Pero esa frase hay que ponerla en contexto. Porque Paul Washer siempre se ha referido con esa frase al cuidado que deben tener los cristianos de no volverse hipócritas, cumpliendo con un ministerio en la iglesia mientras descuidan la vida espiritual de sus hijos y de sus esposas en las casas. Pero yo no creo que él jamás haya querido decir que tenemos que poner a nuestras familias por encima de Cristo y por encima del cumplimiento de la gran comisión que el Señor Jesús nos ha ordenado. Yo no creo que él haya querido decir eso jamás. Porque hermanos, obedecer a Cristo vale más que cualquier cosa, vale más incluso que nuestra propia familia. O si no, entonces, ¿cuánto vale Cristo? Si cuando tenemos que sacrificar la comodidad de nuestro hogar por ir a servirle, escogemos el hogar pensando que estamos obedeciéndolo a Él, ¿qué pasa con la gran comisión? Tenemos que cumplir con la gran comisión al mismo tiempo que cuidamos de nuestra familia.
Jesús no nos está ordenando cumplir con un mandamiento mientras que nos manda a quebrantar otro. Eso no lo está haciendo el Señor. No es, ojo a lo que te voy a decir, no es la familia o la iglesia. No, es la familia en la iglesia. Así es como se cumple la gran comisión. La familia en la iglesia. Tenemos que involucrar a los hijos, tenemos que involucrar a la esposa en ese llamado, tenemos que enseñarles a evangelizar. ¿Cómo? Invite gente a su casa. Invite amigos, vecinos, familiares. Hábleles de Cristo y que sus hijos vean que usted lo está haciendo. Cuando usted vaya a otra casa, comparta el evangelio siempre, dé buen testimonio y hable de Cristo y que sus hijos vean. Y después, cuando salgan de hacer la visita, hable con su hijo de lo que usted estuvo hablando allí, de lo que él piensa de la reunión. ¿No es difícil? No es difícil. Y no hay excusas. Yo alguna vez les conté de la mujer que me discipuló a mí, la hermana Matilde, costurera, ama de casa, tenía un taller en su propia casa, y mientras ella estaba cosiendo montones y montones de tela, estaba pendiente de las ollas, timbraban en la puerta a traerle pedidos, y al mismo tiempo me decía, Sergio, Efesios 2. Y yo estaba ahí, leía Efesios 2, ella volvía y me decía, ¿qué entendió? Y seguía cosiendo, nunca paraba de coser. Cosiendo me discipuló. Entonces, no hay excusa. No hay excusa para evangelizar. Y no es la familia o la iglesia, es la familia en la iglesia. Y no solamente hay que enseñarle a evangelizar a la familia, hay que advertirle a la familia que por causa de Cristo y su evangelio es posible que ellos también tengan que sufrir. Vengan, yo quiero hacerles una pregunta a los hombres que están acá, que tienen sus esposas, sus hijos. ¿Qué harás tú cuando empiece la persecución? La pregunta no es si va a haber persecución. La persecución un día empezará. Y ya se están escuchando los vientos de persecución, porque ya se están haciendo las leyes. Porque ya en algún momento aquí en Colombia será un delito de odio decir que el homosexualismo es pecado. Eso puede pasar. Mis mensajes, mis sermones están en YouTube. Es fácil. Es fácil, ahí está la prueba. Yo he hablado del tema. No les extrañe que un día pase que la policía venga y se lleven al pastor acá, desde el púlpito, presos. Eso ya ha pasado en otros países, hermanos. ¿Qué harás tú cuando empiece la persecución? ¿Vas a dejar de predicar? ¿Qué harás tú si un día tienes que escoger entre proteger a tu familia y cumplir con la gran comisión? Porque en algún momento puede llegar a pasar que tengas que escoger entre la seguridad de tus seres queridos y seguir obedeciendo a Jesucristo. ¿Qué vas a escoger? Tuve la oportunidad de ver un documental más tarde, voy a compartírselo a ustedes al grupo. Muy fuerte, un documental que revela historias de la iglesia perseguida en todas partes del mundo. Y hay unas historias que son absolutamente desgarradoras. Hay una familia que viaja a Somalia, llegan con sus hijos pequeños, uno de ellos es asmático, y por estar en Somalia, por no tener una adecuada atención médica, el niño que tenía problemas de asma termina muriendo. Cuando ellos regresan a Estados Unidos, la familia los culpa por la muerte de ese muchacho. Porque si ellos no hubieran estado haciendo misiones en Somalia, su hijo seguiría vivo. Y ellos lo dicen con dolor. El pastor que relata eso, él dice, yo di un hijo por el evangelio, por la causa de Cristo, y mi hijo tuve que enterrarlo, pero sé que un día volvería a verlo. Dentro de las historias, hay otra que ocurre en Rusia, en los tiempos de la Unión Soviética, en la que capturan a un predicador, lo llevan a una cárcel, y durante unos 6 meses lo aíslan totalmente del resto de los presos, y rara vez le daban de comer. Finalmente, después de muchas súplicas, la esposa consigue visitarlo en la cárcel y ella está con su hijo de 8 años esperando a que aparezca su esposo, el predicador, cuando de repente unos soldados traen un costal, y tiran el costal en la mesa. Pues no era un costal, era el hombre, hecho huesos,
con la carne pegada a la piel. Y allí el hombre, casi sin poder hablar, pide una Biblia. Y la esposa trata de pasarle una Biblia como sea escondida de que el guardia no la vea. Y el guardia le agarra la mano y le dice, ¿eres tonta? Tu esposo está aquí por ese libro. Te voy a llevar a ti también. Y me voy a deshacer de tu hijo. Ella recoge la Biblia, la guarda. Y viendo esa escena, el niño de 8 años abraza a su papá, le da un beso en el rostro y le dice, me siento orgulloso de ti, papá, porque has perseverado y sigues creyendo en Cristo. Hermanos, eso puede pasarnos. Y ahí es donde uno se rasca la cabeza y dice, ¿cuánto vale Cristo? Porque al final, la última pregunta en todo esto es, ¿Cristo vale la pena? ¿Cristo vale la pena? Cuando empiece la persecución, la mayoría, quizás de los que hay acá, o la mitad, no sé, no van a volver. Cuando sea un delito ser cristiano en Colombia, este local ya no es necesario. Porque la persecución es la que prueba la fidelidad. Y nuestras familias también van a tener que sufrir y no vamos a poder evitarles el sufrimiento. Los mártires en Roma iban con sus niños al circo y eran muertos en la arena. Uno de los testimonios más desgarradores que yo he escuchado ocurrió aquí en Colombia, en el que una pareja de misioneros llegaron a unas tierras que estaban bajo el control de la guerrilla. La guerrilla supo que ellos estaban allí en ese sector y los capturaron. La guerrilla es anticristiana, es comunista y atea. Los capturaron y le dijeron al hombre, si usted nos firma acá, que no va a volver, si usted nos firma acá, que usted ya no va a seguir predicando el evangelio en esta zona, lo dejamos ir. Y el tipo dijo no. Y estaba con su esposa y con 2 niños, uno de 4 y uno de 5 años. ¿Saben qué hicieron los guerrilleros? Eso pasó aquí en Colombia, hermanito. ¿Saben qué hicieron los guerrilleros? Cavaron huecos y los enterraron con la tierra hasta el cuello. El papá, la mamá y los 2 niños al frente. Y les dieron otra oportunidad. Si ustedes se niegan a seguir evangelizando esta zona, los dejamos ir. El hombre no dijo nada, el hombre miró a la esposa y ella se dio cuenta que como que él iba a dudar y le hizo así. Y él dijo, no puedo hacerlo. Mataron a puntapiés a sus 2 hijos. Y luego los mataron a ellos. Hermanos, hay lugares de este planeta en donde ser cristiano es una sentencia de muerte. Hay lugares en este planeta en donde los seminarios son las cárceles. Y se sabe que se puede confiar en un predicador si estuvo 3 o 5 años preso. Ese es su seminario. Hay lugares en esta tierra donde ser cristiano te cuesta todo, incluso tu familia. Pero Cristo nos mandó a cumplir con la gran comisión. Y nuestra familia tiene que estar consciente de que si sufrimos por Cristo, ellos también tendrán que hacerlo. De lo contrario, pregunto, ¿cuánto vale nuestra fe? ¿Cuánto vale? Meterse en problemas por evangelizar hace quedar mal el cristianismo de ninguna manera. De ninguna manera. Si por predicar fielmente la palabra de Dios somos perseguidos o torturados o separados de nuestras familias, no estamos haciendo quedar mal a Cristo, lo que estamos haciendo es dándole gloria y haciendo que su reino avance, porque ha sido mediante el suplicio, las lágrimas y la sangre de los cristianos que el reino de Dios ha sido establecido en esta tierra. Las Biblias que sostenemos en nuestras manos a otros les costaron sangre. El poder simplemente reunirnos y sentarnos en una silla a otros les costó la libertad. En Filipenses 1, del 12 al 14, el apóstol Pablo se refiere a sus sufrimientos. Él dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio
y a todos los demás. Pablo estaba encarcelado como si él fuera un terrorista. Un guardia le ponían al lado y le cambiaban la guardia cada rato y a cada guardia le predicaba el evangelio. El pretorio se refiere a la guardia romana que lo custodiaba a él, y a todo el pretorio le predicó. Él aprovechó la cárcel para predicar el evangelio. Pero no solamente él le predicaba a sus propios captores. Dice el versículo 14 que sus prisiones causaron un efecto poderoso en la iglesia. Dice el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando tú sabes que un hombre fue encarcelado por predicar de Cristo, a ti te dan ganas de predicar. Así funciona. Cuando la iglesia es perseguida y oprimida, la iglesia crece. Así funciona. China pasó de tener 700,000 cristianos hace 30 años a tener hoy día 100 millones. ¿Por qué? Porque es una iglesia perseguida. El sufrimiento de Pablo por cumplir con la gran comisión, como ustedes ven, lo que hizo fue traer avance a la iglesia. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 10. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué razón está sufriendo el apóstol Pablo las prisiones? Él lo dice, por los escogidos. Él está sufriendo en la cárcel por cumplir con la gran comisión. No fue que a Pablo lo arrestaron por estar leyendo la Biblia en su casa. Fue por andar predicando. Pero hermanos, no tenemos opción. No tenemos opción. Sin importar el presidente que tengamos, nosotros tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión. Aunque el siguiente presidente que tengamos cierre las iglesias, igual tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión. Y si nos meten en la cárcel hay presos a los cuales hay que predicarles. Y allá hay que seguir cumpliendo con la gran comisión. No tenemos opción. Tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios. Aplicaciones. ¿Cómo evangelizar? Use los sermones de la iglesia. Llevo 5 sermones hablando del evangelio. Si necesita los sermones, se los mando por WhatsApp, se los puedo imprimir en el grupo de la iglesia están. Use lo que usted aprende en la escuela dominical, en los grupos ECO, use lo que usted aprendió en sus devocionales. Recuerde que el domingo usted viene a ser entrenado y entre semana tiene que ir de pesca. Así como usted ha escuchado el evangelio en la iglesia, así predíquelo. No necesita muchos cursos. No necesita muchas conferencias, necesita ir de pesca. Si desea puede buscar apoyo en los hermanos de la iglesia. Si usted sabe que la iglesia está yendo a evangelizar a algún lugar, péguese al grupo, acompañe, hermanos. Vean, a veces, yo les confieso, la verdad, la tarea de ir a evangelizar, la tarea de ir a discipular personas, es una tarea que a veces es difícil. ¿Por qué? Porque uno no tiene la respuesta que espera de la gente. Entonces es muy fácil desanimarse. Y no sé si es la edad, me confieso, pero ya no me gusta andar solo. No me gusta andar solo. Y siento que corro mucho peligro cuando estoy solo evangelizando. Entonces, llámeme. Pastor, va a ir a algún lugar a evangelizar esta semana, llámeme y acompáñeme. Porque también cuando uno está metido en este trabajo, uno necesita ánimo de otras personas. Entonces, aunque usted no sea muy docto, puede acompañar. Y acompañar es mucho, porque anima. Y el Señor no mandaba a una persona. Ustedes ven en la Biblia que Él mandaba de 2 en 2. ¿Ven? Porque si el uno cae, el otro le levanta. Usted no ande solo. Si usted quiere evangelizar a alguien, hágase amigo de un hermanito en la iglesia y pongan eso en oración. Dígale, vean, ¿usted tiene un hijo que no es cristiano? Llame a un hermano de la iglesia y pídale que por favor ore por ese hijo tuyo que no es cristiano. Pídale a un hermano de la iglesia que ore por su jefe que no es cristiano, para que le dé la oportunidad a usted de compartir el evangelio.
Hay muchas cosas que se pueden hacer. En segundo lugar, ¿cómo perseverar? ¿Cómo perseverar en la evangelización? Porque esto, hermanos, es un proyecto de largo aliento. Tenemos que predicar el evangelio hasta que Cristo regrese, no solo esta semana. Y es muy fácil desanimarse. Ya les di una estrategia para no desanimarse. Ande acompañado. Procure tener algún aliado en la evangelización. Pero la principal razón, el principal motor que mueve la evangelización es el amor a Jesús y su evangelio. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 5, del 14 al 15, y veamos lo que dice allí. Dice, 2 Corintios 5, del 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es que como que nos empuja desde adentro, nos mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros evangelizamos por amor a los perdidos. Amén, sí. Porque queremos tener compasión de esas almas que no conocen a Cristo y queremos que lo conozcan. Pero principalmente predicamos por amor a Jesús, por amor a Él. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y entregó su vida en una cruz. Y por eso sabemos que Él es digno de nuestro servicio, de que no vivamos para nosotros mismos y para nuestros asuntos y negocios, sino que vivamos para una causa mayor, la causa de Cristo. Muchas personas en el mundo tienen más devoción por un equipo de fútbol, por un deporte o por cualquier cosa, por una causa política, que la devoción que los cristianos tenemos por el reino de Dios. Y esa es la triste realidad. ¿Y dónde podemos encontrar inspiración? En la cruz. Cuando miramos a aquel que murió por nosotros y entendemos que ya no nos pertenecemos, somos de Él. Es que somos sus esclavos, hermano. Somos sus esclavos. Y no piensen que cuando yo hablo así, hablo a nombre de los pastores. Yo soy un hermano igual que ustedes. Antes de ser pastor, igual tenía que cumplir la gran comisión. Usted no necesita ser un pastor para predicar el evangelio. Usted necesita simplemente ser cristiano. Porque Cristo nos ama. Porque nosotros le amamos a Él. Tenemos el deber de cumplir con la gran comisión. Tenemos el deber de ser pescadores de hombres. Porque finalmente, para eso lo estamos siguiendo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.